Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te ha sentido, Sagitario, y lo que no puedes, déjalo fluir al universo. Aquí, Sagitario, a muchos de ustedes les van a estar llegando algún tipo de propuesta y de propuesta económica bastante buena. Aquí va a haber algún tipo de oferta sobre algún tipo de proyecto, inversión, algún trabajo. Acá pueden ser ideas también que te surjan y oportunidades muy tentadoras y muy frescas, oportunidades que te van a gustar hacerlas. Aquí es un trabajo o una inversión o un pequeño emprendimiento, pero que te gusta hacerlo, algo que te motiva, algo que tú dices, eso es lo mío, eso es lo que yo quiero hacer. Y ese es el tipo de oportunidad de propuesta que te viene en los próximos días a muchos de ustedes, Sagitario. Y la reina de oros, acá la reina de oros me está hablando de que acá puede haber una persona o algún tipo de energía que va a estar aportándole a muchos de ustedes estabilidad económica. Puede ser que no sea una gran fortuna, pero sí van a tener estabilidad económica. Acá, esto puede ser una mujer generosa, sabia, bastante confiable, que te podría estar brindando algún tipo de apoyo, de orientación, de guía, de información e incluso de recursos. También puede referirse a una energía en la vida de ustedes donde venga pues precisamente que haya prosperidad, que tengan ustedes la capacidad para gestionar lo que tienen y no solamente para gestionar lo que ustedes tienen, sino para hacerlo crecer. La influencia de esta carta en la vida de muchos de ustedes les va a aportar confianza en lo que están haciendo, el éxito en los proyectos que tengan, en el trabajo actual que tengan, en un pequeño negocio que estén haciendo, pues esto les brinda la posibilidad del éxito de sus proyectos, del bienestar económico, de estar disfrutando los resultados de su trabajo o de su emprendimiento, pero de forma sólida, de forma estable. La reina de oros principalmente me habla de solidez, de estabilidad. Y esta estabilidad y esta solidez económica me la va a estar reafirmando acá el emperador. Acá el emperador me habla precisamente de que van a estar creando bases sólidas, como decía la reina de oros. Es una autoridad financiera, va a estar estable. Acá va a estar lo que estés haciendo, va a estar estructurado, va a estar controlado económicamente, va a estar regulado, va a estar estable, va a estar firme. Y aquí lo que tú sea que estés iniciando va a recibir una estabilidad y una seguridad económica. Esto es algo bastante estable y tienes dos cartas de las más estables acá en el tarot. Y el 3 de bastos, pues precisamente acá el 3 de bastos me está anunciando que lo que sea que ustedes estén haciendo, negocio, trabajo, van a estar expandiéndose. Acá me está hablando de expansión y de avances en lo que sea que ustedes están haciendo aquí en sus proyectos, en sus negocios, en sus iniciativas que hayan tenido económicas, inversiones. Esto va a comenzar a dar resultados, van a comenzar a moverse. Aquí ustedes comienzan a proyectar algo hacia futuro para un crecimiento. Acá pueden haber algún tipo de envío o acuerdos o gestiones que se desarrollan con alguien externo a ustedes. Puede ser que estén pensando en en empezar a comercializar sus productos o sus servicios fuera de la ciudad donde ustedes viven, fuera del estado donde ustedes viven, incluso del país donde ustedes están actualmente, y tener clientes pues fuera de su lugar conocido, fuera de su ciudad, fuera de su lugar físico en el que están actualmente. Acá lo que ustedes hayan puesto en marcha va a empezar a circular, va a empezar a producir y va a comenzar a abrirles nuevos horizontes para un futuro pues bastante prometedor, porque aquí había estabilidad económica. Vamos a ver, Sagitario, qué más viene para ustedes. Vamos acá a sacar este 4 de bastos. Para Sagitario. Sagitario, aquí con este 4 de bastos, muchos de ustedes, por supuesto, están estables, están aquí haciendo negocios,
pues nada, con este 4 de bastos, aquí vuelve a decirles, vuelve a anunciar que viene un periodo de estabilidad económica, de celebración, de logros. Acá va a haber armonía, va a haber seguridad, va a haber consolidación de los esfuerzos que ustedes han hecho. Aquí viene el éxito en algún tipo de emprendimiento que están haciendo o la llegada de un momento de descanso merecido donde van a estar celebrando con familiares, con amigos, con personas de trabajo. Pero el 4 de bastos se refiere sobre todo a crear las bases, a crear una estabilidad económica donde desde ahí va a poder estar creciendo literalmente toda su economía familiar, ¿ok? Acá la influencia de esta carta indica precisamente eso, las bases puestas en su economía. Es como crear un nido económico o crear la base para de ahí comenzar pues a dar fruto todo lo que ustedes quieran hacer. Esto es el éxito en algún emprendimiento que ustedes pues literalmente hayan comenzado. Y el rey de bastos, pues el rey de bastos aquí me está hablando de una persona que tiene muchísima autoridad y que entra en acción. Esto puede ser un mentor que los guía a muchos de ustedes o que va a estarlos guiando. Esta persona proyecta una capacidad de liderazgo fuerte y tiene mucha inteligencia y actúa con muchísima estrategia en los negocios, así que definitivamente los va a estar ayudando. Si no es una persona así como tal que los va a estar ayudando, sí van a tener la energía de este rey de bastos, o sea, van a tener la capacidad de liderazgo, van a poder hacer sus negocios súper estratégicamente. Y bueno, nada, se veía aquí con este 3 de bastos que ustedes iban a estar planificando y con el 4 celebrando, pues evidentemente, claro que van a tener, claro que van a hacer buenos negocios. Aquí, esto es una carta fundamental y potencia el éxito en tus proyectos y en tus inversiones, Sagitario, definitivamente. Y el 2 de espadas, acá pueden ustedes decirme, eso no es para mí, mi economía podría estar mal, el país está un desastre, en fin. Pero este 2 de espadas me dice que muchos de ustedes pueden tener la opción o van a estar optando por cruzarse de brazos, o sea, cruzar las espadas, van a estar protegiendo el pecho literalmente, van a estar tapándose los ojos y el mundo literal va a poder acabarse fuera de donde ustedes están, que ustedes van a seguir con sus metas, ustedes van a seguir con sus objetivos y ustedes van a seguir con su seguridad económica. Aquí ustedes van a poder mantener la armonía pese a los obstáculos externos y pese a lo que pase externamente. Aquí se refuerza el control que ustedes van a tener sobre lo que ocurre, no van a estar perdiendo la estabilidad. Aquí ustedes van a estar haciendo un equilibrio y van a hacer decisiones, pues nada, súper estratégicas, Sagitario. Y con el paje de espadas no me parece acá que sea nadie espiándolo a ustedes para nada. Con las cartas que están aquí en la lectura, no. Lo que me suena más es que a muchos de ustedes podrían estar buscando información, podrían estar vigilando precisamente los movimientos que hacen la competencia o que hacen otras personas para quizás ustedes imitarlos y lograr precisamente los mismos éxitos, los mismos frutos, ver qué hicieron los que ya lo obtuvieron. Aquí tú vas a estar quizás investigando, informándote antes de actuar. También podría ser alguien que te observe externamente, pero definitivamente aquí esto me tira más a que eres tú quien va a estar buscando datos e información sobre cómo moverte estratégicamente, ¿ok? Aquí tú eres el que estás espiando a los demás, Sagitario, es lo que me suena esto. Vamos ahora con las cartas de Keeper para Sagitario, por favor. Sagitario, lo que me está diciendo Keeper es que aquí va a haber algún trabajo que no esté del todo bien. Aquí puede haber obstáculos y retrasos en algún trabajo y esto podría estarle generando a muchos de ustedes, pues por supuesto, preocupaciones. Pero todo esto va a tener solución porque aquí viene el juez. Puede ser un acuerdo o una decisión fuera o dentro de un tribunal, pero definitivamente aquí va a haber
una decisión formal que va a destrabar pues precisamente esta situación, y esto podría ser lo que les esté pasando actualmente a ustedes y se destrabe con este paje de copas que venía acá. Definitivamente aquí ustedes van a tener un ingreso inesperado. Aquí llega dinero que quizás no lo esperaban, por supuesto. Aquí hay un beneficio económico, aquí llega de una forma sorpresiva, y este ingreso pues aparece definitivamente después de sortear estas dificultades que pueden ser las noticias precisamente que va a traerles el paje de copa. Esto puede ser lo que esté pasando actualmente y va a tener solución, señores. Así que aquí viene también un dinero inesperado. Y definitivamente la carta del High On confirma un éxito, un reconocimiento y estabilidad, ¿ok? Aquí esta carta demuestra que el inicio va a ser poco fácil, o que lo que está pasando actualmente es poco fácil, pero esto no va a afectar pues para nada este resultado final, que era el de la celebración, el de la estabilidad económica y el del éxito que ustedes tenían por acá. Vamos ahora a un mensaje del oráculo de la abundancia. Arriésgate siguiendo la orientación divina. Sagitario es la carta. Te dice, todos los cambios positivos y las empresas prósperas conllevan cierto grado de riesgo, y tú estás preparado para seguir la orientación divina por nuevos territorios. Cuando renuncias a todo aquello que resulta cómodo y familiar, o sea, cuando sales de tu zona de confort, cuando ya esto no es lo adecuado para ti, pues nada, dejas espacio a nuevas oportunidades y a nuevos proyectos en tu vida, Sagitario. Y déjame la frase al final para manifestar: yo celebro todas mis ganancias inesperadas. Yo celebro todas mis ganancias inesperadas. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.